El profeta Eliseo llega a Gilgal, un lugar donde funcionaba una escuela de profetas. La mayoría de los muchachos que estaban en ese lugar eran los hijos de los profetas que estaban en actividad. Y estos hijos, casi unos 100 muchachos, se estaban preparando en ese lugar para servir luego al Señor. Pero Eliseo llega en un momento muy especial porque había una crisis mundial, había un tiempo de gran hambre sobre la tierra. Dice 2 Reyes 4:38 que el hambre era muy grande y que cubría toda la tierra. Estos hijos de los profetas junto a Eliseo estaban en medio de esa crisis, experimentando ese tiempo de hambre. Es interesante que Eliseo no pudo echar ese hambre, hacer que ese hambre no viniera sobre la tierra. Evidentemente Dios tenía un propósito por el cual permitía que ese tiempo de sequía, de hambruna, viniera sobre toda la tierra. Lo que sí hizo Eliseo fue dar la orden, en medio del hambre que tenían esos muchachos, de preparar una olla para hacer un guiso. Pero algo salió mal, porque el que salió a buscar las verduras, las calabazas para preparar el guiso, trajo algunas verduras que no eran comestibles, las metió en la olla y comenzó a hacer el guiso. Y cuando sirvieron la comida se dieron cuenta que algo no andaba bien, que la comida estaba contaminada. Y dice el verso 40 que no pudieron comer lo que habían preparado. Entonces, ellos habían en primer medida obedecido la orden de Eliseo de poner la olla en el fuego y de preparar el guiso, pero el resultado que obtuvieron fue peor que el que esperaban. Es decir, no solo no pudieron comer, sino que se estaban sintiendo mal físicamente. Eliseo, ante esa situación, ordena traer harina y arroja la harina sobre la olla, y esa acción hace que el mal que había en la olla se fuera. Eliseo no se quedó con lo primero que sucedió, sino que actuó sobre el problema. No descartó la olla, si bien lo primero no dio los resultados que esperaba. La reacción del profeta fue actuar ahora sobre aquello que ya había actuado. No descartó lo que estaba en la olla, sino que transformó con su acción el mal que había en la olla, lo transformó en una bendición para su gente. Así que la reacción de Eliseo fue transformar lo que ya tenía preparado por fe. Actuó en fe sobre la olla una vez que ya estaba preparado. Qué bueno es tener al lado un hombre de Dios, una mujer de Dios, un profeta que sepa qué hacer para comer cuando no hay para comer, y qué hacer para comer cuando lo que hay para comer es incomible, ¿no es cierto? Estos muchachos creen en la palabra del profeta y comen ese guiso que habían preparado, y algo sucede. Cuando terminan de comer ese guiso de verduras, entra en escena alguien inesperado. Dice el verso 42 que viene un hombre de una aldea cercana con unos panes de cebada. Unos panes que eran las primicias que este hombre traía a la escuela de profetas como un acto de adoración a Dios. Una ofrenda de los primeros panes que él estaba recibiendo en el tiempo en donde en toda la tierra había una tremenda hambre. Evidentemente era un hombre que estaba siendo bendecido en medio de una crisis, un hombre generoso, un hombre que conocía cómo se movía el mundo espiritual, que conocía el mover de Dios, un hombre que lo primero que hizo con el trigo que cosechó
fue hacer unos panes y llevarlos a un lugar espiritual y presentarlos como una ofrenda a Dios. En medio del hambre y del proceso que el mundo estaba viviendo, aparece un hombre inesperado, misterioso, que traía pan, que traía recursos. Dios siempre tiene un hombre obediente. Dios tiene un hombre bendito y generoso que tiene para compartir con otros. Un hombre que no se conoce mucho de él. No sabemos su nombre, lo único que menciona el relato es la aldea de donde él proviene. Y hay que tener un corazón muy generoso para acordarse de las cosas de Dios en medio de las crisis. Dejar tu aldea, descuidar por un momento tu casa, tu familia, dejar tu campo para caminar algunos kilómetros para llevar tu ofrenda a un lugar espiritual que él entiende que lo tenía que llevar. Realmente hacer esto es un acto de fe. Es evidente que este hombre tenía pan y trigo en medio de la crisis por algo. Cuando en todo el territorio había sequía, este hombre en su campo tenía provisión. Hay gente que se mueve en fe y Dios responde a esa fe con provisión abundante. Cuando Eliseo se encuentra con este hombre, se encuentra con un milagro realmente, porque recibir a un hombre con esta actitud de dejar todas sus cosas para venir a traer una simple ofrenda de 20 panes de cebada y un manojo de trigo, evidentemente está frente a algo sobrenatural. Está delante de un segundo milagro. El primer milagro, recuerdan, era la harina en la olla. Dios no le había revelado a Eliseo que iba a venir este hombre. En muchas ocasiones nosotros vemos que Dios le revela a Eliseo lo que iba a suceder. En esta historia, Dios lo sorprende a Eliseo. Lo primero que Dios hace es sorprender a su profeta con una visita inesperada en medio del hambre. Yo quiero decirte en este día que Dios va a sorprender a los que confían en Él. Dios va a sorprender a los que se preparan para servirle. Dios va a sorprender a los que creen en Él. La provisión de Dios te va a sorprender en medio del hambre. Dios va a hacer que te visiten y que te sorprendan con cosas inesperadas. Dios ya lo había sorprendido con el primer milagro de la harina en la olla. Ahora viene el segundo milagro. Un hombre se presenta con una provisión sobrenatural. Se va a acercar a tu casa la gente correcta. Gente que va a hacer por vos cosas insólitas, cosas inesperadas. Te van a sorprender. Dios va a añadir a lo que ya estás haciendo por fe, a las ollas que por fe ya pusiste a calentar, a tu fe, a esa fe va a añadir bendición. Y siempre Dios se va a revelar a personas que las va a activar para que te sorprendan con esas cosas inesperadas. Van a ser personas que van a venir a contribuir lo que ya estás haciendo por fe. Un hombre que con su fe en acción estaba a punto de alimentar por lo menos a 102 personas, 102 profetas. Un hombre que se determina en obediencia a soltar la bendición de lo primero que recibe para bendecir a los profetas. Un hombre de fe desconocido que pone su fe en acción. Quédate con esto en el día de hoy. Dios tiene
gente bendita para bendecir tu casa. Dios, el Dios que todo lo ve, el Dios proveedor, el Dios que sana, sabe cuáles son tus necesidades. Confía que ya Dios está preparando a alguien que viene en camino para sorprenderte y bendecir tu casa. Bendigo tu día en el nombre de Jesús. Amén. Oh, Emmanuel, gran yo soy, Adonai, Jehová Jireh, Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Rafa, Jehová Sabaoth, Jehová Sabaoth, Jehová Nisi, Kamadorebe, Remamabasotelebe, Elohim, Soketanaba, Mure, Rabasotenaba, Donobaskidaba, Oh, Adonai, Imamamama, Sakaraba, Elolam, Oh, Jehová, oh, Adonai, El Elyon, Jehová, Adonai, El Roi, el Dios que me ve. El Shaddai y el Emmanuel, vine a adorarle porque es mi rey. Oh Jehová, Jehová Jireh, Jehová Rafa, eres Jehová. Adonai, Sabaoth, Elohim, el gran yo soy, Yahweh, Jehová Nisi, Jehová Nisi, Jehová Nisi, Elohim. Dueño de la eternidad, Adonai, Adonai, El Elyon, Dios altísimo, El Roi, el Dios que me ve. El Shaddai, el todo suficiente, Emmanuel, Dios con nosotros eres. Jehová, vine a adorar, te quiero más, te vine a adorar. Yo vine a adorarle, yo te invito a adorarle, yo te invito a amarle, a adorarle más, a adorarle más. Yo vine a adorarle, solo vine a adorarle, yo solo vine a adorarle.